Los salmos significa que son cánticos que se cantaban con un instrumento conocido como la lira. Estos salmos fueron compuestos por varios autores y muchos asocian que los 150 salmos son solo de David, pero también hay otros autores como Moisés, como Salomón, como es el texto de hoy día, el Salmo 127, es un salmo de Salomón, y los hijos de Coré y otros. Los salmos fueron prácticamente compuestos en un periodo de 1000 años, entre el 1445 y el 444 antes de Cristo. Entre Moisés, comienzan con Moisés y concluyen con Nehemías. Interesante ese proceso de la elaboración del Salterio que el Señor nos ha entregado. Y el propósito del libro de los Salmos es dirigir al pueblo de Dios en alabanzas y oraciones al Señor, para que toda el alma del hombre adore al Señor. Ese es el propósito del libro de los Salmos, para que todo el ser, toda nuestra alma, adore al Señor. Y los Salmos 127 y Salmo 128 están en el grupo de los cánticos graduales, que seguramente en su Biblia dice cántico gradual, o en otras versiones dice el cántico de los peregrinos. Estos cánticos graduales o de ascensión eran cantados cuando el pueblo de Israel subía a Jerusalén en el tiempo anual de las festividades. Subían con gozo, con alegría, cantando al Señor y mostrando así quién era nuestro Dios. A veces nosotros somos críticos de una iglesia que hace peregrinaciones. Y nosotros debiésemos tener, esto es bíblico, también peregrinaciones. Debiésemos ser peregrinos. Debiésemos salir a cantar. ¿Por qué no? Interesante que nuestros hermanos pentecostales peregrinan cantando antes de llegar al culto. ¿Ah? Aquí los israelitas peregrinaban, subían a Jerusalén cantando antes de llegar precisamente al templo. Eso preparaba al espíritu, eso preparaba al pueblo, preparaba al corazón. Y la única parte donde nosotros vemos esto, de la peregrinación, es en el cementerio. Cuando alguno de nosotros muere, a alguien se le ocurre cantar algunas alabanzas, a alguno se le ocurre llevar una guitarra o un acordeón, y mientras vamos caminando, vamos cantando. Pero eso debiese ser constantemente en nosotros. Como que eso nos muestra que la Biblia nos enseña que debemos ser más de afuera que de adentro, pero estamos acostumbrados a estar más acá adentro que afuera, compartiendo del Señor. Los Salmos 127 y 128 hablan específicamente de tres cosas: familia, trabajo y sociedad. Precisamente son las cosas que estamos viendo en este tiempo. Y precisamente, valga la redundancia, de cómo estos sin Dios son un fracaso. Cómo la familia, el trabajo y la sociedad sin Dios son un fracaso. Por eso hoy comenzamos esta serie sobre la familia, basado en primer lugar, en el Salmo 127, versículos del 1 al 2. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Familias cristocéntricas son familias construidas por Dios. Las familias construidas por Dios, nos muestra el texto en primer lugar, son cimentadas en la palabra, son cimentadas en la roca que es Cristo. Versículo 1a: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Lo primero que nos presenta el rey Salomón, que si hay alguien, contaba en la mañana, si hay alguien que sabe de familia, es el rey Salomón. Porque tuvo hartas esposas. Pero si hay alguien que sabe de destrucción y de distorsión de la familia, es el propio rey Salomón. Si hay alguien que sabe de gobierno y sociedad,
es Salomón. Pero si hay alguien que sabe también cómo destruir un gobierno y una sociedad, es el propio rey Salomón. Porque al apartarse del centro, al apartarse de la palabra, trae ruina a la familia, trae ruina precisamente a la sociedad. Pero él aún así reconoce algo muy importante. Lo primero que él habla como rey en este salmo, habla y presenta es a Jehová. No parte hablando de la familia por los componentes de ella, hombre, mujer, hijos, sino que lo primero que habla es de Jehová, sobre Jehová, sí, Jehová. Jehová precisamente es el nombre hebreo para Dios que significa el gran yo soy. Le interesa mucho al rey Salomón de que quién va a leer o quién va a cantar en esta idea precisamente del cántico, de que comprenda la realidad de quién es Dios. Y yo creo que lo que nos está pasando es que estamos perdiendo de verdad la realidad de quién es verdaderamente Dios. Creemos que Dios es un monigote muchas veces. Creemos que Dios es alguien a quien yo puedo manejar, a quien yo puedo agrandar o a quien yo puedo disminuir. Creemos que a Dios yo puedo ofrecerle algo de una u otra manera para acallar su ira, para acallar todo su castigo sobre uno, etc. Constantemente estamos en esa idea. Sin embargo, lo que nos está diciendo la Escritura aquí, hablándonos sobre el gran yo soy, Jehová. Esto tiene una implicancia enorme porque lo que está diciendo Salomón es que el Dios soberano, el Dios creador de todo cuanto existe, el Dios que es autoexistente y que es dueño y sustentador de toda su obra creada, ese es el que debe estar en el centro de todo. El Dios soberano, el Dios omnipotente, el Dios omnisciente, el Dios que vive de sí mismo y por sí mismo y para sí mismo, y que se glorifica, autoglorifica para sí. De ese Dios es el que estamos hablando. Es ese el Dios que tiene que estar en nuestra vida. No se puede hablar de familia si no se habla de quién originó la familia. Y quién creó la familia es Jehová. Es el gran yo soy. Es Dios todopoderoso. Ese es el soberano. Y por eso que ese es el gran problema que tenemos en nuestra sociedad y en nuestra humanidad. Porque vuelvo a repetir, la base de la sociedad no es la familia, es Dios, el gran yo soy. Lo segundo que habla el salmista es que nos comparte sobre la idea de edificar, de construir. Si Jehová no edificare la casa, o podríamos traducirla, si Jehová no construyere la casa. Pero él no se está refiriendo a esta idea de levantar una estructura con fierros, donde colocar unas cerchas que veníamos hablando ahí en la micro. No está refiriendo a colocar los cimientos, el radier. Él está hablando de algo más trascendente y algo más profundo. Él está hablando sobre el hogar, está hablando sobre la familia. Por lo tanto, no podemos confundir la idea si Jehová no edificare la casa con una estructura, sino que atender precisamente a el hogar, a la familia. Pero además, esta misma palabra de edificar tiene una acepción muy interesante que nosotros tenemos que hacer ver y rescatar. Este concepto de edificar, que puede ser construir, también se puede entender como restaurar. Mire lo interesante. No solo es construir, sino que también es restaurar. Si nosotros cambiáramos la traducción, si Jehová no restaurare la casa, en vano trabajan los que la quisieran restaurar. Si Dios no restaurara la sociedad,
En vano trabajan todas las políticas sociales, todas las políticas de gobierno, porque Dios no está en el centro de ella. Por lo tanto, Dios es creador, por lo tanto, Dios es constructor, pero también Dios es restaurador. Dios nos da la posibilidad de crear familia, nos da la posibilidad de originar familia desde un inicio partiendo con los cimientos de Dios, pero también nos da la posibilidad a las familias que han sido destruidas o que se están destruyendo, que sean restauradas por Él. Amén. Dios no solo puede construir, edificar familias desde cero, sino que también puede restaurar aquellas que ya están rotas o que van camino a la destrucción. La familia es construida, edificada o restaurada por Dios y es Él quien coloca el cimiento. Ojo ahí. Es Dios quien coloca el cimiento de la familia. No es usted, esposo, esposa. El cimiento ya está. Usted, cuando llega al matrimonio, ya el cimiento está. La base está. Porque la base y el cimiento es Dios. Por lo tanto, podríamos sacar por lo menos 4 ideas particulares de lo que significa que Él coloca el cimiento. En primer lugar, como cimiento, es que Dios creó el matrimonio. Dios creó el matrimonio y por ende Dios creó la familia. No es la sociedad, no es la psicología, no es la sociología, no es la forma que el mundo está estableciendo ahora de hacer tipos de familia, sino que es Dios quien la creó y que Él le da los cimientos. En segundo lugar, podemos ver que la Escritura nos dice que la familia en términos humanos se origina entre un hombre y una mujer. No hay forma bíblica de que sea totalmente distinto. No puede haber familia si no es entre un hombre y una mujer. Y ahí es donde salta todo lo que pudiese estar de afuera, ¿no? Esto es totalmente contracultura, es totalmente contra lo que nos están enseñando, contra lo que nos están tratando de inculcar, de que se puede hacer familia entre 2 hombres, que se puede hacer familia entre 2 mujeres, que se puede hacer familia, la poligamia, por ejemplo. Existe la poligamia, existe la androgamia. ¿Saben lo que es la poligamia? Tener hartas esposas. ¿Ah? Y la androgamia es tener hartos esposos, simplemente. ¿Saben que hay proyectos de ley que están tratando de colocar de que exista la poligamia? O iniciativas de proyectos de ley para que el poliamor, que se le llama ahora, precisamente vaya en esta idea. Todas esas ideas son humanistas, todas esas ideas son contra la Escritura. Es un hombre, es una mujer, que se unen, que dejarán a su padre y a su madre, se unen y serán una sola carne. En tercer lugar, como cimiento, nosotros podemos establecer que la Escritura nos dice que el matrimonio, que es el origen de la familia, es para toda la vida, viviendo en fidelidad, en amor y en sacrificio mutuo. ¿Se han dado cuenta que ese cimiento ya cada vez más en las relaciones de pololeo, de noviazgo y de matrimonio ya están más socavadas? Es poca la fidelidad que hay. Es poco el amor, es poco el sacrificio. El yo, el ego, por mí, para mí, de mí, es lo que está primando. Y si eso lo llevamos a la sociedad, entonces es lo que estamos viviendo, es producto de una vida totalmente apartada de los principios de Dios, de los valores de Dios. Y por último, el principal cimiento que Dios establece para la familia es creer en Cristo Jesús como su Señor y Salvador.
No hay otra forma. Para que una familia sea construida por Dios, tiene que tener a Cristo como el centro de su vida. El esposo tiene que creer en Cristo, la esposa tiene que creer en Cristo, sus hijos tienen que creer en Cristo. Si no, es una familia precisamente atea, que sigue sus propios principios. Lo tercero que nos habla precisamente en el versículo 1, el rey Salomón, y no menos importante, es que quienes hacen el esfuerzo de construir, de edificar o restaurar sus vidas, o las familias, sin Dios, y podríamos decir sin ley, sin la palabra, lo único que acarrean para sí es aún más perdición y destrucción. No hay posibilidad de que el hombre, siguiendo su propio camino, sus propios principios, vaya a tener un final feliz. Seguir los principios de Dios son, aunque sean complejos, aunque sea un camino pedregoso, son precisamente principios de vida, principios de gracia, principios de amor. Por ello que es vano el esfuerzo, vacío el esfuerzo. Es, como dice aquí, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Tiene relación con fatigarse sin sentido. ¿Se ha visto a veces luchando por la familia, porque vaya por un rumbo, porque tome cierto, cuando sobre todo los que son papás han pretendido que nosotros los hijos nos enrumbemos y volvamos a los caminos del Señor? Cuántas lágrimas, cuántos lloros, cuántas exhortaciones, cuántas reprensiones, cuántas chalas de por medio, cuántos correazos de por medio. Y pareciera que no hay fruto. Es en vano si no se hacen en Cristo. Es en vano si no dejamos que sea Cristo quien los vuelva hacia el camino. Es un fatigar sin sentido, porque no prosperará como Dios quiere que prospere. La familia que no tiene a Cristo y que no tiene su palabra como centro se torna una familia idólatra. ¿Sabe qué? Es interesante que la palabra vana, cuando dice si Jehová no edificare la casa, en vano, está hablando de los que trabajan, traen, en vez de traer bendición y prosperidad, traen calamidad, traen destrucción y vanidad. En esta palabra, en una de sus acepciones, idolatría. Toda familia que no trabaja por los principios, con los principios y en los principios de la palabra, todo lo contrario a ello es idolatría. Por lo tanto, una familia que no anda en los caminos de Cristo es una familia idolátrica, que anda en función de sus propios ídolos. Y la idolatría es un pecado condenado precisamente por la palabra. En segundo lugar, las familias construidas por Dios no tan solo tienen un buen cimiento, no solo son cimentadas en la palabra, sino que son protegidas por Dios, son protegidas por Cristo. Versículo 1b dice, si Jehová no guardare la ciudad, en vano nuevamente vela la guardia. El salmista mantiene la idea que Dios, el Jehová, el gran yo soy, el Señor, tiene que estar en el centro de todas las cosas. Por algo lo repite y por algo lo coloca en primer lugar. Dios, nosotros podemos entender que es el que guarda, el que cerca, el que protege. Pero es una idea que nosotros tenemos como que nos guarda de las maldiciones, que nos guarda de ataques, que nos guarda de un choque, que nos guarda de que nos roben, que nos guarda de que no nos pase nada en las protestas, etc. Sí, Dios puede hacer eso, pero el texto no se está refiriendo específicamente a ese tipo de guardar. Guardar habla y tiene relación con cercar alrededor de.
O más bien dicho, el cercar con espinos. Es poner una cerca de espinos alrededor de uno. Y mire lo interesante de esto. La doble función de una cerca de espinos. Por una parte, esta cerca de espinos tiene la función de no permitir, no dejar que entren cosas, situaciones, ideas o personas que destruyan la ciudad o, en este caso, que destruyan el hogar. Y por otra parte, esta cerca de espinos trata de evitar o no permite que quienes son resguardados, quienes están dentro de esta cerca, se salgan de ese resguardo para que no sufran fuera de ese refugio. Mire lo que nos está diciendo. Si Jehová, si el gran yo soy, no te cercara, utilizando esta ilustración de los espinos, si no te cercara alrededor tuyo, en vano, destructivo es todo lo que tú puedas hacer por guardar tu propia vida. Dios, que es nuestro refugio, como lo dice precisamente el Salmo 18, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi alto cerco. Dios es nuestro guardador, Dios es nuestro cerco, Dios es nuestro cerco de espinos, porque Dios no quiere que entre nadie a nosotros, a nuestro corazón, no quiere que entre nadie a nuestra familia, no quiere que entre nadie a nuestra sociedad que venga a destruirla. Por eso es que necesitamos predicar aún más el Evangelio, porque mientras más el Evangelio de Cristo se predique, más el reino de Cristo avanza y mayor es el cerco, se extiende el cerco y se levanta el cerco en una nación. Y eso permite que todas aquellas cosas, ideas, personas, sistemas que quieran destruir una nación no lo van a poder lograr porque Dios es su guardador. Pero también, hermanos, es para evitar de que usted y yo queramos salirnos de ese resguardo. Es alto, es espinudo, para que el que quiera venir de afuera se pinche y no lo haga. Pero es alto y espinudo, para que a ti y a mí nos cueste salir y nos pinchemos también y nos duela el solo hecho de pensar, sentir y querer salir del resguardo de Dios. ¿Se ha pinchado usted alguna vez? ¿Con alguna rosa, con algún alfiler? Les contaba en la mañana a los hermanos que yo he tenido la bendición de corchetearme un dedo. Con la aguja de la máquina. Con la aguja de la máquina, imagínense. Cuando me corcheteé ese dedo, sentí un dolor que traspasó desde aquí hasta la punta del pie. Si en lo físico nos duele tanto un pinchazo, los hombres no somos buenos para jeringa, por ejemplo. ¿Ah? Cuando nos dicen vamos a la posta por algo es porque es típico que nos van a colocar una inyección y uno la hace, no. Somos poco hombres para la jeringa, por lo menos, ¿cierto? Si en lo físico evitamos pincharnos, ¿por qué no evitamos pincharnos en lo espiritual? O más bien dicho, ¿por qué arriesgamos nuestro resguardo espiritual queriendo saltar este cerco, pasar este cerco para salir del resguardo de Dios? Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. La palabra, si Jehová no guardare, no cercare la ciudad, en vano vela la guardia. La ciudad es un sinónimo de casa, de hogar, la que se puede ampliar también a una aldea, a una población, una villa, a una comuna, ya que estas están compuestas por familias.
Las villas no existen si las familias no están. Las comunas no existen si las familias no están. Entonces, si Dios, el gran yo soy, no cuidase, no protegiese nuestras vidas, en vano vela o trabaja el que la cuida. Nuevamente repite el término vanidad, que es el mismo que hablamos anteriormente, dando a entender que no tan solo es vacío, sino que también es destructivo, calamitoso, que provoca la ruina. El querer yo guardar mi propia vida, me voy a arruinar. Y déjenme decirle, por más que coloquemos cámaras aquí en el templo, por más que usted se llene de cámaras, cercos eléctricos, que coloque perros Doberman, pastores alemanes, trampas, haga hoyos, lo que sea para su casa, para su familia, por más que coloque ADT espiritual, no hay nadie que pueda cuidar de tu vida más que solo nuestro Dios. Ojo que nos está diciendo que no nos van a pasar cosas, sino que Él quiere cuidar nuestro corazón. Sobre toda cosa, ¿qué dice? Guarda, sobre toda cosa preciada, guarda, cuida, cerca tu corazón. Porque de Él mana la vida. Este cuidado no es específicamente en cosas materiales, es el cuidado de nuestras almas, de nuestros corazones, para que no nos apartemos y vivamos como si Dios no existiera. Hermanos, ¿cuántas veces hemos vivido como si Dios no existiera? ¿Cuántas veces no hemos salido de ese cerco? Si fuera espiritualmente y se reflejaran esas marcas en mí, ustedes verían todos los pinchazos que tengo. ¿Por qué ese anhelo de querer salir del resguardo de Dios? Es porque nuestro pecado no está gobernando, simplemente. Y tenemos que hacer morir nuestro pecado. Y por último, familias construidas por Dios no solo son cimentadas en su palabra, no solo son protegidas por Dios, sino que son sustentadas en Cristo. Versículo 2. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Amén. El rey Salomón termina esta porción del versículo 1 y 2 llamándonos precisamente a reflexionar sobre nuestra vana, vacía, peligrosa, destructiva manera de vivir. La idea de levantar de madrugada me parece que todos la podemos conocer. Significa levantarse no tan solo temprano al alba, sino que con una inmensa carga en la espalda. Y no es una carga de una mochila, no es un peso físico, es una carga espiritual, es una carga que no la podemos sobrellevar. Y habla de la mañana, de la madrugada, y habla después de tarde, y que vayáis tarde a reposar. Este tarde a reposar está hablando de la idea de postergar premeditadamente la idea de reposar. Postergar el deber de reposar. Eso significa no tan solo el deber de reposar físicamente, sino que el deber de reposar mentalmente, espiritualmente, familiarmente. Tarde a reposar, postergar el deber de estar con tu familia, de disfrutar de ellos, de bendecirles espiritualmente. Porque producto de estar buscando el trabajar para producir y tener ese plasma que ya no me bastan los 22 pulgadas o las 18. Se me quemó una tele de 18 hace poquito, así que una chiquitita. Ya no me basta la de 18. Tiene que ser la de 32. Ya no me basta la de 32. Tiene que ser la de 50. Ya no me basta la de 50. Tiene que ser la de 60.
tiene que ser curva, tiene que ser home theater, tiene que ser. Y para eso tengo que trabajar, producir, y me tengo que endeudar. Y me levanto con esa carga de deuda dentro de mí, porque si no, viene todo, las calamidades que vienen, ¿o no? Que un teléfono cueste $1.000.000 y que no te dure más de 2 años, y que nosotros seamos capaces de caer en ello, es precisamente porque no estamos entendiendo la palabra de Dios. Amén. Porque el teléfono, si bien es cierto, ahora son inteligentes, ¿no? Y que tienen un montón de herramientas. Finalmente, para lo único que sirven es para separar la familia. Los teléfonos están separando la familia. Sí. Los teléfonos están separando la familia. Nótese. Estamos almorzando o tomando once. Ese tomatito con ajito, con ají rico, su pancito, su marraqueta, su tecito. Rico, ¿no? Y estamos con la familia, el papá, la mamá. Y pasan 5 segundos. Aunque no haya nada. Lo guardamos. 5 segundos. ¿Qué estás haciendo? Apaga eso. 10 segundos. A veces hay algunos que tienen una habilidad increíble. Están comiendo y con escribiendo. Yo no puedo hacerlo. Hay familias, hay esposos, hay matrimonios, que uno está con el computador y otro con el celular en la cama. Y los chicos todos con celular. Y los chicos todos con celular y la tele prendida por todos lados. Esto nos está separando, hermanos. Dejó de ser una herramienta, pasó a ser un Dios. Así que ahora voy a tirar el iPhone. ¿A dónde la va a tirar para ir a buscarlo, no? Ahí es donde nos damos cuenta. Comer pan de dolores, dice, solo devoramos la comida. Eso significa que somos devoradores de comida. O sea, no nos estamos alimentando, no estamos disfrutando el fruto de nuestro trabajo. ¿Se da cuenta todo lo que está hablando el Salmo? Nos desgastamos, nos fatigamos, queremos tener esto y hacemos trabajo. Buscamos llegar tarde para hacer hora extra, para hacer esto, para hacer allá, y nuestras familias se pierden. No sabemos dónde están nuestros hijos, no sabemos si están viendo porno, no sabemos si están hablando con quien sea, no sabemos si están fumando marihuana, no sabemos si están haciendo lo que sea, andando con quien sea, saliendo con quien sea, pero mi propósito es trabajar para tener y para tener más, para aparentar ¿qué? Sin nada de lo material, nada de lo que pueda aparentar te va a salvar, nada de eso te lo va a llevar. No somos egipcios. En su tumba no va a ir el iPhone. No va a ir el LED de 60 pulgadas, aunque usted lo deje en el testamento. Pan de dolores habla de la ansiedad, habla de la angustia en la cual estamos. A mí una vez cuando me dio recién reflujo, me dijo el gastroenterólogo, usted es un traga-traga. Yo le dije, ¿qué onda? ¿Por qué me dijo traga-traga? Me dijo, porque usted no mastica bien. Todos tenemos que masticar por lo menos 72 veces la comida. Hoy día hicimos el ejercicio, solo duramos 50 veces. Ya me cabrí. Devorar.
comemos para saciar y no nos dura nada. Una hamburguesa que es de este porte no nos dura nada. Una comida que es de este porte no nos dura nada. Una chorrillana que es de este porte, un asado que es de este porte no dura nada. Y cuando vamos a comer, nos sentamos a almorzar, más nos demoramos en hacer el almuerzo, en echarle la sal, en echarle el aceite que en comerlo. No estamos disfrutando, no estamos ni siquiera olfateando, no estamos degustando, no estamos compartiendo. La mesa es para disfrutar no solo el alimento, sino que la compañía. ¿Y qué es lo que hacemos? Vamos, comemos rápido. ¿Y para dónde nos vamos? Al celular. Pan de dolores. Pan de dolores. Podríamos hacer la siguiente pregunta. ¿De qué nos sirve tanto esfuerzo por obtener el mundo si estamos perdiendo nuestra alma? Y estamos perdiendo nuestras familias. Estamos perdiendo nuestros matrimonios, nuestros hijos. ¿Qué saca con sacarse la mugre? No estoy diciendo que no hay que trabajar, ojo. Estoy hablando de ser trabajólico. ¿Qué saca de ser trabajólico? De tener plasma, de tener LED de tantas pulgadas, si su hijo, su hija no conoce a Cristo. Si sus hijos y sus nietos no conocen a Cristo, van directo a la perdición. Amén. ¿Por qué luchamos tanto por lo material? Por tener más, asegurarnos más que los seguros de vida, que el seguro del auto, que el seguro de esto, que el seguro para el iPhone, que el seguro garantía extendida por 3 meses, por 6 meses, por 1 año. Y las compramos todas. Y si no las compramos, la pasan. ¿Ah? ¿Por qué luchamos tanto por ello? ¿Qué demuestra ese excesivo deseo de tener cosas, de producir para tener más? Lo único que demuestra, lo único que refleja nuestra inconformidad profunda con Dios. Lo único que demuestra es que Dios no me satisface. Lo único que demuestra es que Dios no es el centro de mi vida. Lo único que demuestra es que yo busco a Dios solo cuando lo necesito y no como a alguien que es importante y trascendente para mi vida. Todo eso es vano, todo eso es destructivo, dice el salmista, porque Dios es el que edifica, Dios es el que construye, Dios es el que restaura, Dios es el que protege a sus familias, asegurando sus corazones, para que en su palabra encuentren la plenitud de vida. Y eso significa encontrarla solamente en Cristo. Entonces, para terminar, ¿qué es una familia cristocéntrica? Es una familia que cree en Jesús como su Señor y como su Salvador. Papá, mamá, hijos. Y si los perritos pudiesen creer, también. Las familias cristocéntricas, hermanos, son construidas por Dios, son edificadas por Dios, son restauradas por Dios, son protegidas por Dios y son sustentadas por Dios. Y todo esto por medio del Evangelio. Amén. ¿Se da cuenta del tremendo tesoro que el Señor ha depositado en nosotros? Amén. Así es. ¿Se da cuenta cómo nosotros hemos despilfarrado lo que Dios nos ha regalado? Su gracia, su misericordia, su amor, y que preferimos otras cosas. ¿Usted quiere una familia fuerte? Amén. ¿Quiere una familia que sea sustentada por Dios, que sea protegida por Dios, que sea edificada por Dios? ¿Usted quiere restaurar su familia? Amén. Amén. Arrepiéntase y vuelva a Cristo. Amén. Y si no conoce a Cristo, arrepiéntase y conozca a Cristo, que es el único que puede cambiar toda la realidad de nuestras familias y así la realidad de la sociedad y de nuestro país. Que el Señor nos ayude y tenga misericordia de nosotros.